y revalorización de la mujer, así que bueno, la escuchamos. Bueno, les doy las gracias por haberme invitado y esperemos que sea fructífera la charla. Seguro que va a ser, Liliana. Así que cuando vos quieras comenzás, compartís pantalla y Bueno, dichoso de escucharte en esta temática que, bueno, hoy más que importante, ¿no es cierto? bueno, hoy mi idea es mostrar más que nada la intervención que nosotros hacemos, el modelo de intervención que nosotros tenemos en la fundación y que está probado desde hace 18 años que trabajamos con ellos. Me voy a presentar, mi nombre es Liliana Alicia Robio, soy técnica universitaria en minoría de familia, psicóloga social y operador familiar. Este modelo de intervención es un programa exclusivo que trabaja la fundación, ya les digo, desde hace muchísimo tiempo, y bueno, espero que puedan utilizarlo y replicarlo en otros lugares. Vamos a trabajar directamente, a ver directamente sobre qué estamos hablando, ¿no? Esperen, porque yo con la tecnología tengo todo un tema, entonces se me hace un poco problemático el tema de poder mostrar los... Se ve perfecto, Liliana, la diapositiva, ¿eh? Ahí. Bueno, el programa que nosotros tenemos en la fundación se llama Programa Crisálida. Es un nombre especialmente elegido porque la crisálida, fuera de la representación de lo que es la naturaleza, que es la transformación de la pupa en mariposa, nos habla en lo espiritual de representa una transformación, un cambio profundo hacia una evolución hacia lo positivo. Este dispositivo de intervención trata la violencia de género desde un posicionamiento específico que es justamente ver a la mujer en su situación de víctima, pero no ponerla en la situación de víctima. Por eso el grupo se llama Programa Crisálida, Programa de Revalorización y Fortalecimiento de la Mujer. Cuando nosotros tenemos como primera instancia el abordaje. ¿Cómo llegamos al abordaje del programa? ¿Cómo llegan las mujeres? Primero con una intervención, es una intervención con perspectiva de género, porque ese es nuestro posicionamiento, ¿sí? Verlo desde el género y no desde cualquier otro problema, como podría llamarse, entre comillas, situaciones familiares, problemáticas intrafamiliares. En realidad es una intervención específicamente con perspectiva de género, porque es por ser mujer en un lugar íntimo, que es el de la familia, donde se detentan poderes, obviamente, ¿no? Entonces, si no tenemos esta mirada de la perspectiva de género, la intervención tendría que ser, y el abordaje tendría que ser desde otro lugar, porque ya sería un abordaje intrafamiliar. ¿Por qué interdisciplinario? Porque, bueno, en este abordaje necesitamos de otras disciplinas para poder apoyarnos, no solamente trabajamos nosotros, que somos, en el caso de mi equipo, una psicóloga y yo, sino que necesitamos también el abordaje por ahí desde lo legal, desde lo social, y de otras intervenciones, de otras disciplinas que sí pueden cerrar esta red para poder trabajar. Es social y familiar, o sea, trabajamos con la familia también, porque nosotros trabajamos específicamente con la mujer en situación de violencia de género, pero es ese trabajo con la persona en sí, nada más, con la mujer, se traslada, aunque uno no quiera, a la familia y a la sociedad.
la violencia en la familia, la violencia de género se replica en la sociedad, ¿sí? Hay un asesoramiento legal, que es por eso hablamos de lo interdisciplinario, cuando necesitan estas mujeres poder hacer las denuncias, cómo las tienen que hacer, a dónde tienen que ir, cuáles son los derechos que tienen, las obligaciones también que tienen, o sea, cuáles son las temáticas que tienen que llevar adelante, la actitud para poder presentarse a hacer una denuncia, en qué momento es preferible hacer la denuncia y cuándo no, porque la tienen que hacer cuando la puedan sostener, a pesar de que a veces la hacen y no la sostienen y van y vienen, pero bueno, nosotros tratamos de que las denuncias las realicen al momento que ya están decididas, porque si no, esta ida y vuelta no nos deja entrar en el abordaje completo para poder intervenir. Acceso al conocimiento de sus derechos. Estas mujeres en realidad, como están en una situación de aislamiento social y familiar, no pueden trabajar porque en general sus parejas no les permiten trabajar, no disponen de un dinero, están sometidas y subsumidas al poder de este señor violento que les complica la vida y les habita la vida. Entonces, el acceso al conocimiento de los derechos da un poder. ¿Por qué? Porque las mujeres somos sujetos de derechos igual que cualquier otra persona. Ellas no se reconocen en este sujeto de derecho. Ellas suponen que no tienen derecho alguno por estar en esta situación de violencia y por dejarse, porque ellas a veces utilizan estas palabras, de haberse dejado hacer todo lo que le hicieron. Y la atención es gratuita, porque también la violencia atraviesa la situación económica. Las violencias son muchas, no hay una violencia sola, no es la violencia del golpe, que es lo que se ve. Hay una violencia económica, hay una violencia patrimonial, una violencia sexual, una violencia simbólica. Hay un montón de violencias que estas chicas, estas mujeres tienen que ver, que suceden, que existen, y no es solamente cuando me pega. Hay otra que, bueno, obviamente una importante que es la psicológica, ¿no? Esto de que las anulan totalmente, tienen baja autoestima, o sea, hay un montón de cosas que hacen que ellas necesiten que esta atención sea gratuita porque no disponen de ese dinero para poder pagar una asistencia. Entonces, desde el vamos dijimos, bueno, tiene que ser gratuita, no puede haber otra forma. Vamos a cómo es la intervención directa. ¿A qué le llamamos intervención directa? Nosotros cuando empezamos a trabajar con la mujer, o sea, la mujer viene a la fundación con la problemática de violencia de género, que ya vamos a ver en otro momento cómo es que llegan a la fundación. Nosotros lo primero, tenemos una serie de herramientas para poder trabajar con estas mujeres. La primera herramienta que tenemos es una entrevista inicial, que es el primer acercamiento que tenemos a la mujer. Tratamos de que esa entrevista se haga generalmente con el equipo, o sea, con la psicóloga o con la observadora. Es una entrevista abierta, es una entrevista que se llama Historia de Vida. ¿Y por qué elegimos esta herramienta metodológica para trabajar? Porque la historia de vida las hace remitir a situaciones que ellas tal vez las han dejado pasar y como es guiada, también un poco guiada, y a pesar de que es abierta, nosotros vamos preguntando
estas situaciones, cómo se sucedieron, de dónde podemos ir sacando el insumo que necesitamos para poder trabajar después en los grupos de reflexión. Nosotros necesitamos ver la subjetividad del relato de estas mujeres. Ellas relatan desde lo más profundo, porque hay que tratar de que esta entrevista sea lo más amorosa posible, lo más contenedora posible, que ellas sientan que estamos al lado de ellas, que no están solas y que estamos ahí para ayudar y que estamos tendiendo una mano. Entonces, necesitan saberlo y este espacio tiene que darse en esa comunión que Spinoza decía en algún momento, el amor intelectual se da. ¿Por qué? Porque si no, ellas no pueden abrirse. Son personas que están obviamente cerradas a esto, da vergüenza decir que a uno le pegan, decir que si uno se deja pegar, que uno se deja hacer ciertas cosas, y da vergüenza porque nos estamos enfrentando a una realidad que es muy dolorosa para ellas. Entonces, en este primer acercamiento, uno tiene que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Estamos trabajando con material muy sensible, estamos trabajando con otro ser humano, y ese ser humano vulnerable, en sufrimiento. Entonces, tenemos que tratar en ese primer momento de acercamiento, crear ese primer vínculo como para que ellos sientan la confianza necesaria para poder abrirse después al grupo, ¿no? Y a nosotros, que somos la gente que vamos a estar trabajando con ellos. Es muy difícil lograrlo. Tenemos que trabajar mucho en nuestra propia frustración, porque a veces esta entrevista inicial, cuando vemos que toca muchos temas y se angustia mucho la persona, tratamos de no seguirla, de dejarla y hacemos un impas de acompañamiento, y cuando vemos que está preparada de nuevo para poder ingresar, para poder seguir con esta entrevista de vida, las volvemos a llamarla para que vengan y sigamos con la entrevista, pero ya cuando está un poquito más fortalecida. Tampoco nosotros queremos que de acá se vayan con la sensación de haber relatado toda una historia de dolor y haberla revivido, cuando en realidad lo que necesitan es otra cosa. Nosotros necesitamos que ellas sí trabajen esta historia, porque sobre esa historia vamos a trabajar, porque ahí es donde está el nudo gordiano de la violencia. ¿Por qué yo estoy con esta persona? ¿Por qué elegí esta forma no saludable de pareja? ¿Por qué necesito entender que este amor no me hace bien? Que la mano que me acaricia es la misma que me lastima. Entonces, este primer acercamiento yo creo que es lo más importante dentro de la intervención directa. Bueno, después que tenemos el primer acercamiento, vamos las integramos al grupo. El grupo es un grupo de apoyo y de reflexión. De apoyo, ¿por qué? Porque ellas mismas son las que forman el grupo después para apoyarse entre ellas, porque ahí se van a dar cuenta que la historia de Marta es igual que la historia de Luisa, y es igual que la historia de Carmen, y todas terminan diciendo lo mismo, pero lo que vos estás diciendo de tu marido es lo mismo que me pasa a mí con el mío o con mi pareja. Y sí, y es así, porque estos personajes son de libro. O sea, no hay son diagramaditos, dibujaditos. Entonces, van a ver que las otras, su historia replican las otras. El grupo hace de espejo. Se ven ellas como un espejo en el otro. Y es de reflexión. Tienen un grupo de WhatsApp aparte que nosotros instamos todo el tiempo, nos comunicamos todo el tiempo con ese grupo de WhatsApp para todo,
pero ellas lo tienen que utilizar para cuando están en una situación álgida y están en la casa y necesitan de ese grupo de apoyo, porque hay que ver que están aisladas de todo. En general están aisladas no tienen amigas, no tienen trabajo, no tienen, su familia ya no las acompaña, hay toda una sociedad que pareciera que las dejó solas. Y nosotros en el grupo lo que tratamos de hacer es que se apoyen unas con otras, para que no se encuentren en la soledad. Porque dejarlas en la soledad, a la mujer en situación de violencia, es lo peor que podemos hacer. A veces no entendemos, porque se separan, vuelven, se separan, vuelven. No, nosotros tenemos que trabajar desde afuera la forma de decir, bueno, es una cosa que pasa como en las adicciones, ¿no? Que recaen, porque todavía hay que pensar que ellas en este momento han creado una forma de vida que para ellos es natural, y que tal vez era natural ya desde antes de estar con estas personas, porque lo traen, esta sumisión es aprendida, así como la violencia es aprendida. Nadie nace violento. Lamentablemente lo aprenden en la casa, en la sociedad, o sea, son conductas aprendidas. Y así como la violencia es una conducta aprendida, la sumisión también es una conducta aprendida. Y en general uno aprende en su grupo primario, que es la familia, ¿no? Bueno, después es una modalidad de taller. ¿A qué le llamamos taller? Nosotros en el taller tratamos de hacer técnicas que ya vamos a ver más adelante. El taller da la posibilidad, tiene que ser en un lugar específico, con unas reglas específicas que manejan los psicólogos sociales. Y el taller a mí me da la sensación, y lo tengo comprobado con 18 años de trabajo con las mismas técnicas, que el grupo hace que se salga más rápido de las situaciones. Porque uno puede hacer un acompañamiento psicológico a todo esto, porque a veces lo necesitan. A veces nosotros necesitamos derivar a un psicólogo o a un psiquiatra para ver también, según el grado de daño que tengan. Pero el grupo apoya, en la modalidad de taller lo que hace es apoyar que estas mujeres puedan hacer el insight de lo que les está pasando. ¿Y por qué les pasó? ¿Y por qué no quieren que les vuelva a pasar? Porque de acá tienen que salir fortalecidas para poder, si uno no se fortalece interiormente, no les da las herramientas para que ellos se fortalezcan interiormente, vuelven a repetir las situaciones. Entonces uno tiene que brindarle las herramientas y bancarse el proceso, porque no todas las personas, no todas las mujeres tienen el mismo proceso. Entonces los procesos son diferentes para cada una. Y nosotros tenemos que ver que ese proceso sea acompañado por las otras mujeres también. Un acompañamiento individual. A veces también fuera del grupo necesitamos el acompañamiento individual, que lo pautamos, hacemos un día, menos de una hora, por ahí 45 minutos, para que hablen cosas que a lo mejor todavía no se animan a hablar delante de las otras chicas en el taller, o temas puntuales que nunca lo hablaron con nadie y pretenden hablarlo. Es un acompañamiento nada más. Nosotros no hacemos terapia porque no somos psicólogos, obviamente. Si vemos que después de ese acompañamiento individual, donde también les damos herramientas de autoconocimiento, de autoestima y demás, vemos que no hay algo que obtura el avance, lo que hacemos es la derivación a un psicólogo, a una terapia y ver qué pasa.
Bueno, la articulación con otras organizaciones. Obviamente que tenemos que trabajar con otras organizaciones. Si tenemos que trabajar con justicia, tenemos que trabajar con niñez, tenemos que trabajar con desarrollo, tenemos que trabajar con todo lo que haga el apoyo a estas mujeres, desde cualquier lado. Entonces, sí o sí tenemos que trabajar con otras organizaciones. Y trabajamos, sí, también con otras organizaciones que trabajen, por ejemplo, con niños maltratados. A veces se trabaja acá con niños maltratados y demás. Entonces, en el mismo lugar donde las madres están haciendo su experiencia de revalorización y de fortalecimiento, sus hijos trabajan estas situaciones de ser testigos de violencia. Tratamos de volver a conformar las redes sociales y familiares. Ya esto lo he nombrado, ellas están aisladas socialmente, a veces las familias acompañan y a veces las familias también se cansan de que estas mujeres, de ayudarlas cuando se separan, cuando vuelven a las casas de sus padres o de sus hermanos o de alguien que las cobije porque se fueron de las casas de sus parejas y después vuelven cuando hacen la denuncia y después dicen que la quitan porque van a volver con su pareja. O sea, es muy difícil para la familia entender que ellas, el proceso que van a hacer a lo mejor es largo, y también no se puede entender desde el afuera, desde el que no ha podido ver esto en los libros o tener una experiencia propia, ¿por qué vuelven? ¿Por qué este círculo de la violencia se repite todo el tiempo y es real? Y es real, y hasta que la mujer no decide hacer el corte a este círculo, es difícil. Me esperan un momento que tengo que... Listo, perdón. El círculo de la violencia habla de una situación, o sea, hay una situación de rumiamiento interno del hombre violento, donde se llama rumiamiento interno porque todo lo pasa por su pensamiento, por lo que él piensa que puede ser. Siempre ellos trabajan con esta situación por si fuera, y tal vez no es los celos, el ser controladores, ser inseguros. Todas estas cuestiones hacen que haya este rumiamiento interno. Este rumiamiento interno crece hasta que se produce el acto violento. Que el acto violento puede ser un golpe, puede ser una humillación, puede ser romper un mueble, puede ser no dejarme dinero para llevar a mis hijos al médico, por ejemplo. Hay un montón de situaciones. Puede ser una violación dentro de la pareja también, porque cuando la mujer dice no, es no, y a veces ese no se respeta. Hay un montón de violencias que ellas tienen que entender que no solamente es el golpe es lo visible, ¿sí? Todo lo demás no es visible, pero también es violencia. Entonces, esta conformación de redes sociales trabajamos para que puedan volver a tener esta red familiar, más que nada, y social por tener redes con amigos, que puedan volver a decir, bueno, me pasa algo, puedo llamar a alguien, me puedo ir a la casa de alguien, puedo mandar un mensaje, aunque sea un mensaje encriptado, que sea una palabra que alerte al otro. Pero para esto no tiene que sentirse solas. Y para no sentirse solas hay que volver a recrear esta red que antes las tenían y ahora no las tienen más, porque este señor se ocupó de cortar todos estos lazos y de aislarla, porque aislada la tengo vulnerable. Y vulnerable puedo hacer lo que quiero.
Y es un espacio terapéutico justamente porque, bueno, cuando nosotros vemos que el grupo está haciendo pasos, va adelantando, pero algo hay que está obturando, lo que hacemos nosotros es indicarles que vayan a un psicólogo porque realmente no hay forma de que si no salgan de la situación. Bueno, a ver, ¿cómo llegan las mujeres al grupo Crisálida? Las mujeres llegan al grupo Crisálida ya sea por derivación, del boca a boca. Esto quiere decir que yo fui, conozco tal lugar, mirá, me lo comentaron, está bueno, andá, ¿por qué no probás? Del boca a boca a veces las mujeres se comunican más y vienen, derivadas por la escuela, porque a veces estas situaciones se descubren, a veces no, casi siempre, se descubren en las escuelas. Los docentes o los profesores pueden ver estas cosas y llamar, ellos tendrán primero una entrevista con los padres y demás, o la madre, y ver que si hay una situación de violencia, mandarla a algún grupo, y nosotros tenemos la conexión con las escuelas acá para que pueda ser un lugar de derivación. Otro lugar es la policía, las comisarías de la mujer. Acá trabajan ellos también con grupos de mujeres, pero bueno, obviamente no alcanza, nada alcanza para esta. Es una pandemia peor que el COVID y no lo estamos viendo o no lo queremos ver. Ellos tienen en las comisarías de la mujer, tienen también grupos que trabajan con mujeres en situación de violencia de género, pero bueno, también trabajan con otras organizaciones y entre ellas estamos nosotros, la Fundación. Derivadas por el hospital. Sabemos que cuando una mujer cae en un hospital golpeada, es obligación de los médicos hacer la denuncia, cosa que no sucede en la generalidad. A veces los trabajadores sociales o los asistentes sociales que están en el servicio social ven esta situación y las derivan desde el hospital para que vengan también al grupo, a este o a cualquier otro, ¿no? Derivadas por otra mujer del grupo, bueno, esto del boca a boca, a veces otras mujeres que están en el grupo empiezan a decir, a mi amiga le pasa esto, o mi hermana esto, o mi hija esto, entonces las traen al grupo, pero acá nosotros tenemos un problema cuando tenemos mujeres que son amigas, conocidas, o familiares, no pueden estar en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque alguna de las dos no se va a sentir libre para poder hablar de lo que tiene que hablar. Entonces, tratamos en lo posible de que los grupos que se conforman no sean conocidos. Porque si son conocidas, a veces es difícil poder decir delante de un otro lo que me pasa cuando tengo a alguien que me conoce y no tengo ganas de que sepa muchas cosas íntimas mías. Y derivadas a través del tratamiento de su hijo, que hace un rato les comentaba, que nosotros acá atendemos también a chicos que vienen derivados de las escuelas o que los padres los traen porque tienen problemas en las escuelas, a los psicopedagogos, y los psicopedagogos o los psicólogos que los atienden detectan estas situaciones de violencia y derivan a la mamá, como la atención es integral, se deriva a la mamá al grupo de violencia y al papá. A veces, si logramos que vayan a algún grupo, nosotros acá no trabajamos con hombres violentos, pero sí hay en la zona gente que tiene grupos donde se trabaja con hombres violentos. Esto por un lado es cómo llegan
a la formación por derivación o cómo llegan por conocimiento. Pero hay que ver también cómo llegan en su conducta. O sea, llegan desesperanzadas, devastadas, minimizadas, revictimizadas, desvalorizadas, tienen un fuerte sentimiento de inseguridad, sensación de inferioridad, sensación de fracaso respecto de su plan de vida, baja autoestima, y acá podríamos agregar 1200 cosas más. Estas son las principales. Cuando llegan esto de devastadas, hay mujeres que dicen que ellas no se conocen, no se reconocen. En algún punto se perdieron como mujeres. No tienen esta identidad de mujer primero. Antes de ser madre, antes de ser esposa, antes de ser trabajadora, soy una mujer. Y esta identidad de mujer, ellas la han perdido en el trayecto de toda esta vida de sufrimiento. No se consideran, no se ven ellas mismas como mujeres. El otro día, una de las chicas del grupo me decía que ella no sabía qué ropa comprarse. Bueno, ahora logró hacer la denuncia, está viviendo en otro lado y demás, y se dio cuenta que no tenía ropa, que siempre andaba en hojotas. Y en esto de valorizar a la mujer, de fortalecer a esta identidad de mujer, sobre todo porque generalmente en estos casos hay hijos, y hay hijos mujeres que necesitan identificarse con esta identidad de mujer también. Por eso decimos que la sumisión también es una situación, una conducta aprendida. Fuertes sentimientos de inseguridad. Hay que ver el estrés que les causa y las consecuencias físicas que tienen a partir de los largos años de soportar situaciones de violencia. Cuando uno trabaja con las técnicas que nosotros trabajamos en los grupos, empezamos a ver la cantidad de cosas que ellas desconocían de ellas, y a través de las técnicas pueden empezar a ver. Y son cosas tan simples a veces que uno dice, ¿cómo no pudieron ver? Un día trabajamos con una técnica que era las palabras que más recordaban que sus parejas le habían dicho y que les había producido dolor. Y una de las chicas escribió que su pareja le decía, sos una heladera, sos un lavarropa, te pareces un elefante, estás tan gorda que ya no sabes qué sos. Y uno que dice, lo lee, yo lo leo y a mí me conmueve pensar que esta mujer soportó tanto tiempo. Y el soportar tanto tiempo hace como que se crea un callo, porque esto es así, lamentablemente su cerebro se acostumbra a que esto sea de esta manera. Y sus hijos también. Lamentablemente es una cuestión de mostrarle también a sus hijos cómo la persona que es su cuidador, que es su primordial cuidador, que es esta mamá, se deja golpear, se deja lastimar, se deja humillar, Los hijos ven esto, también sufren. Hay un estudio de un sociólogo francés que habla de que los niños que atraviesan, que son testigos de violencia intrafamiliar, tienen el cerebro como los niños que atravesaron una guerra. Y nosotros, si lo pensamos, el miedo, porque si las mamás tienen esta situación de inseguridad y esta sensación de miedo, de inferioridad y todo lo que les pasa, no pueden sostener su propio miedo, ¿cómo van a poder
acompañar el miedo de sus hijos. ¿Cómo puede uno pensar que en la cabecita de esos niños, ¿quién los cuida? ¿Quién me cuida a mí de esta persona tan violenta? Si mi mamá, que es la que me tiene que cuidar, mi cuidador principal, no sabe defenderse, ¿quién me cuida? Y en esos niños puede surgir cualquier cosa. Uno a veces, cuando estamos hablando con las madres, y las madres se dan cuenta, hacen el insight sobre esto, de lo que se dejaron hacer, esta palabra que a mí siempre me queda dando vuelta, es la frase, lo que se dejaron hacer. Después se dan cuenta que eso mismo se lo dejaron hacer a sus hijos. Y que el modelo que están mostrando de mujer es un modelo de sumisión. Y de que todo es válido para que me den un poquito de cariño. Por eso cuando hablamos del círculo, que yo no lo terminé de hablar, el momento del golpe, que es el momento del golpe o del momento violento, digamos, ese es el punto álgido. Pero después empieza un circuito que se llama luna de miel, que es el momento del arrepentimiento. Entonces, este hombre empieza con los regalos, el perdoname, el voy a cambiar, dame otra oportunidad, yo no sé por qué me pongo así, si vos no estás al lado mío yo no puedo cambiar. Es toda una cosa de volver a enamorar, digamos. Este círculo vuelve otra vez al rumiamiento. Se termina la época del enamoramiento, hasta que la mujer lo perdona, está al lado de él, y ella piensa que va a cambiar, porque aparte tienen esta fantasía de que si yo lo voy a cambiar con mi amor, porque aparte ustedes piensen esto, ¿no? Es la persona que yo elegí para amar, y es la persona que elegí para ser el padre de mis hijos, y que yo y que por otro lado es un personaje siniestro. Entonces, esta cuestión de amor-odio, les lima el cerebro realmente. Y por eso la devastación, y por eso las consecuencias físicas. En este círculo de violencia, cuando termina el enamoramiento, que el hombre la tiene otra vez asegurada, vuelve al punto del rumiamiento interno. Y este ciclo se da de nuevo. Este ciclo puede durar años a veces, ¿eh? No es que a veces dura semanas, a veces dura días, pero horas, pero a veces dura años. El hombre violento por ahí se muestra una vez violento y después pasan años y no tiene otro acto violento, pero el círculo siempre se da. Y la que tiene que romper ese círculo de violencia es la mujer. Es la mujer. No hay otra persona que lo rompa. Y para que ella lo pueda romper tiene que estar fortalecida, tiene que tener esto de desesperanzada, tiene que tener esperanza en la vida, tiene que estar pensando que es un ser humano importante, que su valor sirve, que está valorada, que dejó ese lugar de víctima y no voy a ser victimizada de nuevo, ni por mi pareja, ni por las instituciones. ¿Por qué revictimizadas? Porque a veces van a hacer las denuncias y volvemos con ese maltrato. Yo he acompañado chicas a hacer a mujeres a hacer las denuncias. Obviamente uno no tiene que intervenir, son ellas las que tienen que hacerlo, pero que escucha que una policía mujer en la comisaría de la mujer le dice, pero vos sabés que esto va al juzgado, que lo van a ir a buscar, que vos después te tenés que encontrar con él, y es una forma de, si ella tiene en ese momento el coraje, porque hay que tener mucha valentía también para ir a hacer una denuncia. Tienen que estar preparadas internamente para esa denuncia. Y si
desde el lugar donde se la tiene que recibir, que lo único que tiene que hacer es escribir lo que ella dice. No aconsejar, no decir nada, no decirle lo que va a pasar posterior, porque nadie lo sabe. Entonces, eso es una revictimización. Desvalorizadas, tienen que volver a entender que ellas son importantes, volver a ser protagonistas de su propia vida. Yo siempre les digo, el lápiz de la biografía de ustedes lo tienen que tener ustedes. No tienen que permitir que haya otra persona que escriba la biografía de ustedes. Obviamente es una sensación de inferioridad, porque no servís para nada, sos una tarada, mira que nadie te quiere, si te vas de acá, no sé si vas a conseguir otro tarado como yo que te quiera, mira cómo estás vestida, mira, no sos una mujer, no estás gorda, estás flaca, lo que sea. Eso hace que tengan una autoestima cero. Y levantar estas mujeres en este momento es muy, muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque la baja autoestima no solo la traen de este encuentro con esta pareja o de esta convivencia con esta pareja. Ellas ya traían esta autoestima baja a esta pareja. Que en general, por eso cuando hacemos la entrevista que se llama Historia de Vida, nosotros podemos detectar ahí de dónde viene esta sumisión, este sentimiento de inferioridad, porque ellas ya lo traen, porque es lo conocido. Entonces, como es lo conocido, elijo esta pareja. Que yo en esta pareja es una porquería, es horrible, es todo lo que sea, pero yo la conozco, yo conozco ese lugar, entonces me quedo ahí. Y ahí es donde me quedo en la situación de víctima. Por eso es que nosotros tratamos de que empiezan a tener esta propia valoración, esta propia mirada de verse y de sentirse protagonistas, de saber que son muy importantes para un montón de personas y para ellas mismas, empezar a quererse, el autocuidado, el saber que si me quedo al lado de esta persona y tiene una violencia complicada, ya me puede mandar al hospital, puede terminar en un femicidio. O sea, el autocuidado pasa por ahí, ellas no tienen noción del autocuidado, no tienen registro, porque no lo han tenido antes tampoco, porque no hubo a lo mejor en sus vidas gente que les enseñara, mujeres, modelos, que les enseñaran este registro. Tal vez hubo violencia en sus familias nucleares o situaciones de abuso. Yo he escuchado acá, en estos 18 años, cosas que ni siquiera las películas lo superan. Es algo increíble, las cosas que las mujeres sufren por el solo hecho de ser mujer. Por eso esta mirada de género. Y por eso ese relojito con esa mariposa, porque como llegan las mujeres al grupo Orquisálida, es esto, y ese es el tiempo y es el momento donde empiezan su transformación. Ya el primer paso lo dieron, que es darme cuenta que así no puedo seguir. Entonces, voy a ver qué hago por mí, qué puedo hacer por mí. Estoy rota por adentro, bueno, ver cómo primero sanar, cómo sanarme, cómo curarme, cómo fortalecerme, cómo poder pararme ante las situaciones, cómo poder elegir cosas, cómo poder decidir, porque yo todo eso no lo estoy haciendo, porque esta pareja me lo está impidiendo. Este amor que yo supongo que es amor, no me deja crecer, al contrario, cada vez me tiene más abajo. Por eso llegan de esta manera. Y por eso a mí esa fotito del reloj
ese es el momento, es el aquí y el ahora donde yo empiezo la transformación acompañada de otras mujeres que van a estar conmigo en el grupo, seguramente. Bueno, a ver, continuemos. Vamos a continuar con la otra parte de la charlita, porque si no yo me extiendo y me enamoro de esto, porque es lo que me pasa, me enamoro y sigo hablando, y puedo hablar horas y horas y horas. Bueno, porque la modalidad de taller tiene en sí un encuadre, así como el psicólogo tiene su encuadre para atender, nosotros también tenemos un encuadre que respetar, ¿sí? La modalidad es un grupo abierto. En general, los grupos son cerrados, porque se trabaja una temática por un tiempo X, y ese tiempo X después se evalúa para ver si se cumplieron las pautas o los objetivos que estaban planteados. La modalidad del grupo abierto es porque la temática, la problemática es complicada. Entonces, al ser una problemática complicada, yo no puedo cerrar el grupo a una mujer que va dos veces y porque el marido no le deja la plata o no le cuida a los chicos o no tiene la posibilidad de acercarse al grupo, y porque yo ya la dejé afuera, no la puedo dejar sin atención. El grupo tiene que ser abierto. Lamentablemente, porque a veces las chicas que sí están yendo continuamente y que ya no están en esta situación de ida y vuelta, tienen que empezar algunas cosas de nuevo, que no está mal, pero a veces nos atrasa un poco en los objetivos. Pero bueno, es el proceso de cada uno y tenemos que respetarlo, y eso se aclara desde el primer día en el taller. Por eso es un grupo abierto. Entran y salen, entran y salen. Puede irse una mujer del taller y volver a los 2 meses y se la recibe igual. No está el grupo cerrado. Es una problemática que permite esta forma de modalidad de taller. Los encuentros son de 1 hora y media. En general, la hora y media no se cumple. A veces estamos hasta 2 horas, no más de eso. No más de eso, porque si no nos estaríamos yendo del encuadre. Pero a veces cuando trabajamos temáticas muy densas o muy movilizadoras, yo tengo que tratar, junto con mi coequiper, de que no se vayan a su casa con esta angustia de haber trabajado algo tan personal y tan profundo y tan doloroso. Entonces, trabajamos, terminamos la técnica y hacemos algo como para que se vayan contenidas y que la angustia no se la lleven a su casa, que es lo primordial, ¿no? Es 1 vez por semana, generalmente son hasta 10 personas, tratamos de que no en realidad en los talleres siempre es hasta 10 personas, porque no se puede, el trabajo del coordinador y del observador no podría ser tan finamente trabajado. ¿Por qué? Porque mi observador es un observador silente, va a observar y va a escribir todo lo que suceda en el grupo. Nosotros de ahí sacamos el insumo del emergente, de lo que surge para poder trabajar el siguiente grupo, a la siguiente semana. Nosotros tenemos siempre para cada encuentro una planificación con los objetivos que queremos trabajar, de qué manera los vamos a trabajar y cuáles son las técnicas que vamos a utilizar. Pero si alguna de las mujeres viene al grupo y de entrada plantea, porque de entrada se les da un momento como para charlar y ver cómo estuvieron en la semana y demás, si alguien trae algún problema que no sea lo que uno tiene planificado, dejamos la planificación de lado y se trabaja el emergente.
el emergente es primordial, porque ellas vienen con esa necesidad sentida. Entonces nosotros tenemos que cubrirla, aunque tengamos otra planificación. Esa planificación la dejamos de lado y trabajamos ese emergente. Vemos qué pasó, vemos qué piensan las demás, qué opiniones tienen, hacemos un plenario donde todas opinan, la palabra tiene que circular, uno tiene que tratar de que todas hablen, el respeto, que se respeten los tiempos, cuando una habla, la otra no tiene que ninguna puede cortar, el taller tiene que saber que lo que se habla ahí adentro es del taller y nada más, o sea, es el ámbito donde se habla y no se habla fuera de esto. Y todo lo que se habla afuera tiene que restituirse en el taller. Si algo pasó, se comunicaron entre ellas, por ejemplo, para contarse alguna historia o tuvieron que acompañar a alguien a levantarle el ánimo, porque en general lo que hacen es, a veces se juntan por el grupo de WhatsApp, hacen para juntarse y tomar mate, ir a la casa de alguna de las chicas porque no están bien, o encontrarse en alguna plaza para charlar un rato. Eso sí se tiene que restituir al taller, sí lo tenemos que ver al taller. Así que, lamentablemente, hay cosas que se hablan en el taller, no salen del taller, pero hay otras que, si ellas las hablan afuera, tienen que restituirlas. Bueno, y el equipo es un equipo de coordinador y observador. Yo ahora tengo aparte una coequiper que es una psicóloga, que también hace el lugar de observador. Lo que tenemos que tratar es que si no tenemos, por ejemplo, la cantidad de 10 y nos suspenden, porque suele pasar a veces, de que nos suspenden 8 y quedamos con 2, aunque sea con esas 2 se trabaja. No se trabajará lo que tenemos planificado, trabajaremos algo que ellas quieran trabajar, se les pregunta, y trabajaremos con esas 2 hasta el próximo encuentro. Siempre es en el mismo espacio. No vamos rotando, no hacemos acá en la fundación en un consultorio, después en otro, después en el parque, después no. Siempre es el mismo espacio. Ese es el encuadre que nosotros tenemos que respetar a rajatabla. ¿Por qué? Porque también es una forma de ordenarlas. Ellas tienen una vida donde realmente todo su pensamiento está puesta en esta persona que va a llegar del trabajo y que no sé cómo va a llegar. Entonces, no pueden organizar otra cosa. Entonces empezamos a organizarlas, a que ellas organicen este grupo que ya saben cómo es, que es una vez por semana, que es 1h30, que es en el mismo lugar, que tienen que avisar si no vienen. Todo eso es una forma de que piensen en ellas y que piensen en los otros también. Porque también acá pasa por un respeto al otro. Si yo no voy a ir, tengo que avisar. Si me voy a ir del grupo, tengo que avisar. Si voy a volver al grupo, voy a explicar por qué me fui, por qué volví. Entonces, esas cosas hay que empezar a tomarlas, porque así como nosotros fortalecemos a estas mujeres para que reconozcan sus derechos, también tienen que reconocer el derecho del otro. Y el derecho del otro pasa por el respeto. O sea, no hay otra forma. Si yo quiero ser respetada, tengo que aprender a respetar también. Estas cosas también las hablamos mucho en el autoconocimiento, en la revalorización y demás, porque ahí es donde pueden buscar las estrategias para poder organizar su vida también. Organizar su vida y organizar y buscar estrategias de vida hasta que se puedan separar a veces. A veces no se separan nunca, pero bueno, si no se separan nunca, van a estar miradas, ellas mirando de otra manera. De acá no salen iguales. De acá ya salieron, tocaron el fondo del pozo y de ahí no se puede salir igual.
no se lo pueden permitir salir igual. Así que es todo un aprendizaje que tienen que hacer ellas para poder decir, bueno, de acá, ¿cómo salgo? Igual no me lo puedo permitir. Bueno. ¿Qué herramientas utilizamos para trabajar en los talleres? Las propias historias de las mujeres, por eso utilizamos la entrevista que nos da insumo a nosotros, para poder nosotros, el insumo que nos da la historia es poder buscar técnicas grupales o dinámicas grupales para que trabajemos en los lugares donde ellas más están enquistadas, digamos, ¿no? Donde hay que cambiar ciertas estructuras de pensamiento. Ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso trabajamos, por eso el primer encuentro es tan importante. Bueno, dinámicas y técnicas grupales las tenemos, hay miles, pero a veces yo las adapto al objetivo que necesito que se cumpla, y para ver si realmente lo que quiero trabajar se cumplió. Después hago la evaluación con las chicas, pero con mi equipo, pero la dinámica es eso, la dinámica me da una posibilidad de trabajar cosas a través de collage, a través de historias de roleplay, de técnicas vivenciales. Hacemos muchas técnicas vivenciales, de técnicas psicodramáticas, porque bueno, yo soy psicodramatista también, entonces aplicamos el psicodrama también como para poder hacer técnicas. Todo esto nosotros lo consensuamos con el equipo, hacemos la planificación, vemos la técnica, vemos los materiales. Nosotros cuando llegamos al grupo tenemos que tener esto cerrado, para que todo nos salga de 10. Y si nos sale de 10 cuando terminamos nos damos cuenta, porque ellas vienen de una manera y se van de otra manera. Es increíble verlas entrar, es increíble verlas entrar el primer día y verlas después de un tiempo cómo están. Y también es importante verlas cómo llegan al grupo en el día a día, o sea, en la semana que tienen que venir, cómo llegan y cómo se van. Y es una pregunta que a veces yo la hago bastante seguido. En una sola palabra, díganme al final, para cerrar el grupo de ese día, de esa semana, díganme cómo llegaron en una sola palabra y cómo se van en una sola palabra. O en una emoción, porque les es muy difícil conectarse con las emociones. Obviamente que uno tiene idea por qué es difícil. Si me conecto con la emoción, sufro. Entonces, es preferible no conectarme. Esto es lo que nosotros trabajamos específicamente. No hay nada mágico en todo esto. Todo esto está destinado a que la mujer pueda entender cuál es su situación y cuál es la salida. Nosotros lo único que hacemos es mostrar un abanico de herramientas que ellas puedan utilizar y acompañar este proceso. Nosotros no le cambiamos la vida a nadie. Las que se cambian la vida son ellas. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, que nosotros no somos los magos o la persona que vino a cambiarle la vida. Nosotros no le cambiamos la vida a nadie. Tenemos que ser humildes en ese sentido. Ellas son las que cambian su propia vida. Nosotros lo que le ponemos por delante es lo que ellas no pueden ver, que son sus propios valores, su propia fuerza, sus derechos, conocer cómo actitudes, formas de actuar a través de las técnicas de roleplay. Hace eso, cómo practico una denuncia. He practicado, acá ha surgido, por ejemplo, tuve una chica que cuando llegó acá tenía 32 años y contó por primera vez en su vida el abuso de su padre, que nunca se habló en su casa, como siempre esto está sumamente silenciado,
Y ella estaba haciendo terapia con Ernesto, que era el terapeuta de ella. Dijimos, bueno, esto se lo tiene que decir a la familia. Porque la familia lo sabía, pero nunca se habló, y ella nunca lo dijo. Entonces, planificamos todo, y lo planificamos y lo ejercitamos, lo practicamos haciendo roleplay, como ella tenía que decírselo a la familia. Entonces planificamos que fuera en un lugar público, que no fuera en la casa de nadie, ni de la madre, ni de ella, ni de ninguno de sus hermanos, que fuera en una cafetería, iban a tomar un café, ella iba a hablar, iba a pedir que no la cortaran, iba a decir todo lo que tenía que decir, y no tenía que aceptar más nada. Se tenía que levantar y decirle, bueno, yo ya les conté, lo demás corre por cuenta de ustedes. Era lo que yo necesitaba contarles. Y se tenía que levantar e irse. Y así lo hizo. Y la verdad, nosotros la vimos a la semana siguiente y parecía que la nube que la cubría se había disipado. Para esto habían pasado casi 20 años para contar su dolor. Y por qué y ahí pudo entender, bueno, su madre era también una persona sumisa, su papá era bastante violento, comisario retirado con algunas historias de la fuerza, obviamente, ¿no? Pero ella pudo enfrentar todo eso, y el enfrentar todo eso la fortaleció. Bueno, ahora está estudiando, así que a mí me encanta verlas cuando se van enteras, porque están rotas por dentro cuando vienen, pero cuando se van están con esas heridas sanadas y cosidas. Hay un libro que estuve leyendo que se llama, no me acuerdo la autora, Rota se camina igual. Es muy lindo el libro. Y yo decía, es cierto, rota se camina igual, pero mejor se camina fortalecida, porque no quiero estar toda la vida rota. Esa es la forma que tenemos que darle de mirada a estas situaciones. Bueno, y acá como verán tengo un par de taco aguja con unas mariposas que se van, porque este es el egreso. Esto es el final de la obra de ellas. Cuando ellas se sientan como estas mariposas, ya con la actitud para irse, ellas mismas van a sentir que su proceso ya terminó. Pero para eso tienen que ver que esto se haya conformado dentro de ellas. Que la valoración y el fortalecimiento. Que se sientan importantes, que se sientan protagonistas de su vida, que tomen su vida en las manos de ellas, que no permitan que nadie más pueda manejarles los hilos de su vida. La autonomía. Hay muchas que consiguen trabajo, hay otras que se ponen a estudiar para conseguir laburo. O sea, esta autonomía que les da un abanico de posibilidades. Una autoestima equilibrada, o sea, ni baja ni alta, porque la alta también es mala, equilibrada. O sea, me voy con una autoestima que sé que no soy todo eso que este personaje en mi familia a veces, o como mi pareja, me ponía todos los días en la cabeza. La autovalorización y la valoración del otro. Porque cuando yo me puedo valorar yo misma y ser importante, todo lo que uno hace en la vida, si yo no lo hago para mí, es imposible que lo pueda hacer para el otro. Imposible. Porque si yo no me amo, es imposible que ame a alguien saludablemente. Si yo no me cuido, es imposible que cuide a otros, porque no lo sé hacer. No lo sé hacer. Entonces, es importante
esta valoración de saber que están, de que pueden, de que primero me valoro yo y de esa manera puedo valorar a otro también. Proyectos a corto y mediano plazo. Cuando ellas vienen, no tienen proyecto de vida. Vienen con un sentido de fracaso porque su vida estaba determinada a esa pareja. Nosotros lo que le mostramos es que los proyectos hay que hacerlos a corto plazo, al principio a corto plazo, porque si uno no los puede llegar a cumplir, eso hace que me deprima, que otra vez me baje la autoestima. Entonces hay que hacer proyectos cortos y medianos plazos, y a mediano plazo, y que se puedan, y que sean cumplibles, no que sean, a ver, quiero ser la reina, no. Un proyecto de vida donde yo sea la protagonista, y que se pueda cumplir. Porque si no, estamos en la misma. Siempre voy a estar desvalorizada dentro mío para poder cumplirlo. Reconocimiento de un varón saludable. Nosotros le vamos a dar las herramientas para saber cuándo un varón es violento. Es de libro. Así que se les da este reconocimiento del varón saludable para que porque obviamente mientras están en el proceso de la conformación de la mariposa no quieren tocar a un hombre ni con un palo. Pero como yo les digo, a ver, afuera hay hombres que no son violentos y hombres que valoran a la mujer y que son pareja, porque la pareja no es una arriba y una abajo, la pareja es esto. Pareja. Entonces uno tiene que entender que cuando yo me encuentro con otra pareja, o me estoy conociendo con otra pareja, y esta pareja es controlador, me empieza a criticar la ropa que llevo, me empieza a celar, ya ahí tengo que tener mi alerta y ver que no es lo que quiero. Que eso ya lo pasé, que yo ahora estoy en otro camino. Entonces, reconocer un varón saludable, igual que reconocerme yo como mujer saludable, va a hacer que mi vínculo con el otro sea saludable. Si no, tendré que volver a hacer el camino para ver en dónde otra vez me equivoqué, para poder ver qué me pasó ahí y dónde me perdí, y volver a recorrer el proceso. El reconocimiento de vínculos saludables, o sea, no solo con mi pareja, de vínculos saludables con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, con la sociedad entera. Yo tengo que hacer esa red, tienen que ser vínculos saludables. Pero si yo no soy una mujer saludable, que me reconozca fortalecida, valorada y demás, jamás voy a poder hacer un vínculo sano. Entonces tengo que hacer todo ese proceso para poder sanar mi vinculación con el otro. Y la conciencia del autocuidado, que esto que hablábamos de que en realidad las mujeres que llegan al grupo no saben que a veces hasta corren peligro de vida. No lo tienen en claro, no tienen en claro que un golpe las puede matar, que un golpe las puede dejar ciega, disminuida. No lo tienen registrado, que una palabra, una humillación les hace mal a la autoestima. Todo esto no lo tienen como capitalizado. Entonces, el tomar conciencia del autocuidado es también hacer que esta mamá pase este conocimiento a sus hijos. Y vamos a tener una sociedad más justa, más con derechos y con igualdades, y con mujeres y varones mucho más sanos. Bueno, espero que esta conversación, esta no era una conversación en realidad, que esto les haya parecido algo a lo que querían escuchar, y les agradezco muchísimo haberme invitado. En otro momento, si quieren, hablaremos sobre violencia de género. Esto es lo que nosotros trabajamos. La violencia de género es mucho más abierta y
y tiene muchas más aristas. Bueno, Liliana, la verdad que interesantísimo. Mira, te comento, más de 2000 veces compartido lo que lleva de inicio esta ponencia tuya, más de 2000 veces compartido, así que imagínate lo importante que fue Bueno, me para alegro. las redes esta temática y que en cierta forma, también sigue siendo un gran tabú hablar de esto. Totalmente. ¿No es Totalmente, cierto? pero el tabú los tabúes se rompen con la palabra. Como todos, exactamente. Y Entonces, hacer esto hay que visible, replicarlo. y hacer visible, ¿no? Esta problemática que es sumamente importante y que nos cruza por delante de los ojos. Sí, y que tratamos, a ver, uno también trata de no ver, la sociedad trata de no verla como en el suicidio, porque son cosas que duelen, Claro. son Por cosas eso, que duelen. estas cuestiones de que el silencio no hace más que obstaculizar todo aquello que realmente hay que trabajar y que tenemos que trabajar. Sí, sí, por eso yo soy una apasionada de esto. No sé si todo el mundo me lo dice, se te nota cuando hablas y empezás y no la terminás más. Soy una apasionada de esto. Y Mira, yo vos sabés creo que, bueno, que, te sí, comento también que, bueno, muchísimos saludos. Entrenadores de vida de Catamarca, Silvina de Buenos Aires dice excelente, Alejandra Franco, todo lo que sí, aprendí, dice Alejandra Franco, Verónica Ferreiro también, todo lo que ha aprendido, te saluda Liliana, Nelson Zapata, bueno, agradecimientos y todo, bueno, lo que es en relación a esta problemática, que hay que aprender a poner en palabras, y más o menos por ahí me quedé pensando en esto que vos decías, ¿no? Cómo hay que trabajar en las mujeres esa relación tóxica que a veces se conforma, ¿no es cierto? Enseñarles, ¿no es cierto?, a decodificar ese volver a seducir, hasta casi perverso, ¿no? es un trabajo perverso. ¿Viste? Y netamente perverso, porque vos pensás que eso la transforma en un objeto, ¿no? Es el objeto de su perversión. Entonces, en esto la destruye de tal forma, pero no solo la destruye físicamente a veces con los golpes, sino que psíquicamente. ¿Cómo quedan esas mujeres? Uno cuando las ve, yo por eso, cuando las veo venir de una manera y las veo, a veces les digo, les voy a mostrar algo, les digo, cuando ustedes llegan y cuando se van, porque realmente El antes y el este es el después. premio que se tienen que llevar. Sí, 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 sí. Y También es un reflejado lo hiciste trabajo con esos ojos de gratificante. mariposa. Me encanta trabajar con esto y bueno, es gratificante para mí. Así que bueno, Liliana, muchísimas gracias. No sé si Cintia anda por ahí, con el tema de la conectividad. Ahí estamos, ahí está. Gracias. Bueno, Estoy. eh, desde mi parte, Liliana, agradecerte, volverte a repetir la cantidad de veces compartidos, la cantidad de veces que, bueno, se reprodujo esto que estamos charlando, esta problemática, que bueno, Cintia, charlábamos por privado, que qué importante, Sí, ¿no? excelente, Liliana. Realmente te doy las gracias por brindarnos todo tu conocimiento. Se nota en la comunicación que realmente estás enamorada de esto. Muy valioso. Yo Sí, siempre totalmente. digo, no me voy a cansar de decirlo, que son herramientas para todas nosotros, para nosotras, para ellos también. Así que bueno, agradecer una vez más a la Fundación, por supuesto que nos permite transmitir, al licenciado acá presente, Daniel Eschiro, que nos acompaña, y a Martín, que está ahí también en la parte técnica. En la parte Bueno, técnica. yo les Así agradezco que, a ustedes la invitación y la verdad que siempre me pongo muy nerviosa antes de dar las charlas y después me olvido. Así Bárbaro. que eso nos me pasa. olvidé. Bueno, Liliana, muchísimas gracias también al espacio que nos brinda
nuestra intendente Gloria Ruiz desde la Municipalidad de Plotier, bueno, Cintia de la Secretaría de Desarrollo Social, la Fundación Manos Unidas por la Paz. Gracias, y convocarlos para el martes próximo, que es el cierre de estos ciclos psicosaludables, que voy a estar hablando de control de las emociones. Así que bueno, vamos a unir un poquito todo lo que charló Liliana hoy también, con Liliana Augusto de Consumos Problemáticos y todas las emociones que nos van jugando ahí en nuestra sapiencia. Qué Así que, tema, bueno, las emociones. muchísimas gracias a todos y los invitamos para el martes próximo. Bueno, Gracias. muchas gracias, Gracias, a Liliana. ustedes. Adiós. Adiós.